Sean bienvenidos a un podcast más del Club de Ciencias Económicas y Contables SEC, temporada 1, episodio 2. El día de hoy contamos con la grata presencia del economista Luis Espinosa Godet, quien es docente de Economía en la Universidad San Francisco de Quito y además cuenta con un masterado en la Escuela Austriaca. Las personas que moderaremos el día de hoy seremos Javier Barragán y mi persona, Alexis Núñez, que somos estudiantes de Economía en la Universidad Técnica de Ambato. El tema del podcast de hoy es el futuro de la economía mundial. Muy buenos días. Primeramente, darte las gracias, Luis, por aceptar la invitación para formar este podcast. Y pues bueno, antes de empezar me gustaría que nos empieces diciendo a nuestra audiencia cuáles crees tú que serían las nuevas perspectivas a las cuales tendería la economía global. Sobre este tema. Y yo, Javier, vosotros que sois estudiantes de Economía y Finanzas, entiendo, me gustaría que me digáis vosotros exactamente que sois estudiantes. Es muy habitual que se pregunte a los profesores de Economía por el futuro y que se haga una especie de paralelismo como si nosotros fuésemos los que miran la bola de cristal, ¿no? Para saber lo que va a ocurrir en el futuro. Y no es, creo, nuestra labor predecir el futuro tanto como explicar el presente. Lo que es evidente es que esta crisis en el año 2020 ha sido una gran caída del PIB, una de la mayor histórica a nivel mundial desde la Segunda Guerra Mundial, y eso evidentemente tiene graves consecuencias. Y lo que es evidente es que esas graves consecuencias habrá que intentar recuperarse lo antes posible. ¿Qué tan rápido se recuperen las economías? Dependerá de bastantes factores. Entre otros, dependerá de qué tan flexible, esa palabra que parece que en Ecuador está tan denostada, pero vamos, qué tan ágil es una economía en recuperarse, es uno de los factores importantes. También dependerá de qué tan buena confianza den las distintas economías a los nuevos emprendimientos. Después de la hecatombe y la quiebra de todas las empresas, tenemos que hablar también de la pérdida de capacidad y la pérdida de conocimiento que ha supuesto la quiebra de las empresas, y también dependerá de qué tan confianza política, el marco, el entorno regulatorio dé a los distintos países. Por el momento ya estamos comprobando que Estados Unidos está teniendo un rebote bastante importante, eso sí, basado en una política monetaria, y eso puede tener consecuencias. Sin embargo, Ecuador, en el extremo contrario, está hundiéndose la economía, o España en comparación con la Unión Europea. ¿Por qué? Porque son economías mucho más rígidas y, por tanto, mucho más difíciles de adaptarse. Gracias, Luis Espinosa, por esa breve introducción. Y sí, efectivamente, ambos somos estudiantes de Economía, de la carrera de Economía en la Universidad Técnica de Ambato. Y pues, grandiosa la introducción. Y bueno, la pregunta va centrada por las noticias que se dan a conocer sobre el sobreendeudamiento público que tiene Estados Unidos, y lo que hizo Estados Unidos es como que nadie quiere comprar mi deuda y subo el interés que yo me va a pagar. ¿Cómo crees, cuál crees tú que sería el futuro, o cómo crees que sería la economía estadounidense si esto llegaría a explotar como una burbuja del año 2007-2008? Buenas, Barragán. Me encanta que me hagas la pregunta. Me encanta que seáis estudiantes de Economía de la Universidad Técnica de Ambato. Solo espero que la próxima vez que me podáis invitar sea ya en presencial y pueda ir a la bella ciudad de Ambato, invitado a vuestra facultad. Y la pregunta que me haces me parece muy interesante, porque también me parece muy interesante que los alumnos de Ecuador se preocupen por las cuestiones monetarias o financieras o económicas internacionales. Como muy bien dices, a ver, la teoría clásica económica, la teoría que más o menos la inmensa mayor parte de los profesores de economía, de los economistas, probablemente también de vuestros profesores enseñan, es una especie de keynesianismo que dice cosas como, bueno, ahora cuando hay un problema financiero, cuando hay una crisis económica, lo que hay que hacer es inyectar liquidez, ese es el eufemismo que utilizan, entonces hay que crear dinero de la nada y meterlo en la economía. Y claro, parece una buena idea si yo simplemente puedo dedicarme a regalar un cheque, como sí que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. ¡Oh, qué gran idea! Eso no va a tener consecuencias. Lo digo que además el ejemplo se traslada fácilmente a la propuesta del candidato Arauz en Ecuador. Claro, se puede, si se pudiese, si la economía fuese tan fácil como regalar dinero,
o si la economía fuese tan fácil como darle la máquina de imprimir billetes y que se diese dinero para todos, ni haría falta estudiar la carrera de economía, porque solo habría que regalar dinero, ni haría falta trabajar, porque solo habría que regalar dinero. Evidentemente, eso no es verdad y eso tiene graves consecuencias. Y cualquier persona que tenga un nivel de inteligencia superior a un niño de 12 o 13 años entiende que crear dinero, darle a la máquina de imprimir billetes no es una solución. ¿Cuál es el problema? Que los políticos no lo entienden. ¿Por qué? En realidad probablemente lo entiendan, pero los plazos en economía son distintos. Es decir, el gobierno de Trump aprobó una inyección masiva de miles de millones de dólares durante su mandato. ¿Pero qué ocurre? Que ya no gobierna Trump, que ya no está en el poder. Es que los políticos son así, los políticos duran 4 años, 8 como mucho, pero las consecuencias de sus políticas duran mucho más. Entonces, Estados Unidos ha inyectado, me podéis corregir, Javier, me puedo estar equivocando, creo que ha sido 2 billones, 2.000 millones de dólares en la economía. Claro, ¿de verdad vamos a creer que una inyección tan masiva de dinero no va a tener consecuencias? Claro que tiene consecuencias. Tiene consecuencias sobre la estructura productiva, tiene consecuencias sobre el valor del dinero, tiene consecuencias en inflación, tiene consecuencias en la bolsa, tiene consecuencias en la distribución de riqueza. Una inyección masiva de dinero, al final va a haber que pagarlo. No en el corto plazo, evidentemente, la economía ahora se recupera, pero en el medio y en el largo plazo va a haber que pagarlo. Y ese va a ser el problema. Es verdad que los economistas no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el plazo, cuál va a ser la magnitud, pero que evidentemente va a tener consecuencias, las va a tener. Luis, ya que estamos hablando un poco de estos temas con respecto a lo que están haciendo los políticos para apalar las crisis, bueno, tenemos que contextualizar que estamos viviendo un momento de pandemia. Locales que aún permanecen cerrados, negocios en quiebra y miles de millones de personas que se tratan de adecuarse como nosotros, desde la forma que estamos estudiando hasta como ustedes que se adecuan en la forma de trabajar. Bajo este contexto ha habido muchos cambios en el contexto de desigualdad. ¿Cuál es su opinión con respecto a los principales indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad que está presentando estos tiempos? Muy buenas, Alexis. 3 preguntas muy buenas me has hecho. 3 cuestiones muy buenas has sacado. En primer lugar, me encanta cuando tú has dicho la palabra adaptarse. Claro, adaptarse es la dinámica de mercado, la dinámica empresarial de prueba y error, de ver lo que ocurre e intentar adaptarme. Muchos restaurantes se han intentado adaptar siendo delivery y los profesores y los alumnos nos hemos tenido que adaptar dando clases desde casa. Pero esta adaptación solo puede ocurrir en un marco normativo que permita la adaptación. Por ejemplo, mi contrato de trabajo podría haber dicho que yo tengo que estar presencial en la universidad. Evidentemente eso no tiene ningún sentido ahora, pero si el marco laboral es muy rígido, me va a impedir. Por eso es importante entender lo que es la flexibilidad, que me gusta mucho más tu palabra, adaptabilidad. Con respecto a la pobreza, como estudiantes de economía, en Ecuador, os quiero trasladar un problema importante que hay en este país, y es el INEC no es confiable. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos no es confiable porque cambia de metodología sin dar explicaciones. Es normal cambiar de metodología, es entendible, pero tienes que hacer un estudio público de por qué has cambiado de metodología, cuál es la nueva metodología, cuáles eran los resultados con la metodología anterior y cuáles eran los resultados con la metodología nueva. Por desgracia, eso no ocurre y como estudiantes de economía os quiero trasladar. Dicho esto, los datos siguen siendo los que son. Yo no sé si es exactamente el 32% de ecuatorianos pobres los que hay ahora mismo, porque eso es lo que da el INEC con la nueva metodología. Pero que evidentemente ha aumentado muchísimo la pobreza durante la pandemia es evidente. Pero además no puede sorprender a nadie. No puede sorprender a nadie porque la pobreza se genera cuando no hay creación de riqueza. Y la creación de riqueza se genera trabajando. Cuando paralizamos el país, cuando por decreto el gobierno decide que se paralice el país y no solo eso, durante quizás el primer mes, los 2 primeros meses, los 3 primeros meses de incertidumbre que podría ser entendible y que yo mismo intenté no ser muy crítico. Cuando un año después seguimos con medidas absolutamente arbitrarias e ineficientes, fijaros lo increíble, ineficientes para frenar la pandemia y completamente arbitrarias. Puedes manejar en carro el día que a mí me da la gana. Oiga, que el carro es mío.
que yo quiero adaptarme a manejar cuando yo más o menos quiera, que el carro es mío. Pero es que si no manejo en carro no es solo un problema de los pelucones que tienen carro, es un problema de que esos son clientes de otros lugares donde no pueden ir al restaurante. Después de un año con estas medidas absurdas, arbitrarias e ineficientes, evidentemente tienen consecuencias. Digo lo mismo que decía antes con las medidas monetarias, evidentemente tienen consecuencias. Y si tú no permites que la gente produzca, cree riqueza, la consecuencia evidente, la consecuencia lógica es que se aumenta la pobreza. El nivel de pobreza ahora mismo en Ecuador está en el torno del 32%. Pero ese dato solo tiene lógica o correlación cuando se entiende que solo un tercio de los ecuatorianos tiene empleo adecuado, que llama el INEC. Tiene un empleo en una empresa formal, con seguridad social, etc. Con solo un tercio de los ecuatorianos con empleo adecuado, ¿cómo pretendemos que no haya pobreza? Evidentemente. Pero aquí la pregunta clave es, ¿y por qué no hablamos de esto en serio? ¿Por qué no hablamos de medidas para generar empleo, para atraer inversión al país, para crear empresas que puedan contratar? Es de eso de lo que deberíamos estar hablando a día de hoy. Recuerdo que manifestó algo acerca de la incertidumbre que nosotros tenemos sobre las instituciones, sobre el INEC, y actualmente vivimos un proceso electoral lleno de conflictos, donde la mayoría tiene dudas acerca de lo que pasó el 7 de febrero. Y al igual que nuestro país, Estados Unidos también presentó conflictos en su democracia. También hemos tenido inestabilidad política, paros. ¿Por qué cree que estamos viviendo estos procesos de inestabilidad política e institucional? Bueno, esa pregunta también, Alexis, es muy buena. La verdad es que llevamos 15 minutos de entrevista y quiero decir que estoy muy gratamente sorprendido con lo buenas que son todas las preguntas que tenéis en la Universidad de Ambato. La pregunta es muy buena porque hace referencia a dos temas, que son, el primero, la palabra institucionalidad. Normalmente cuando hablamos de economía, damos por asumido que esto trata solo de datos o del PIB o de algo así, pero lo que no solemos estudiar, lo que no solemos trabajar es la institucionalidad, las instituciones que son el marco de convivencia y de regulación en el que nos desarrollamos las personas, en el que desarrollamos la actividad humana que es la economía. Entonces, la institucionalidad es una palabra muy bonita, muy importante y muy bonita, además. ¿Y por qué digo esto? Porque evidentemente en Ecuador hay una grave carencia de institucionalidad. El CNE no es confiable. No es confiable porque ellos mismos han demostrado, han destruido su institucionalidad. No cumple los acuerdos, no cumple las normas, no es confiable. Y por eso se generan los conflictos que se generan. Y tienes mucha razón, Alexis. Hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años, hablábamos, desde que Acemoglu publicó, Robinson y Acemoglu, ¿Por qué fracasan los países? Y ese fue un libro que empezamos a hablar mucho de institucionalidad en economía hace 20 años. Desde ese momento hablábamos de institucionalidad y de cómo generar buena institucionalidad en América Latina. Sin embargo, lo que hemos vivido en los últimos años ha sido lo contrario, que países como Estados Unidos han ido mermando su institucionalidad. Lo que ha ocurrido con las anteriores elecciones ha sido bastante grave. Sin embargo, sí que creo que en el medio plazo Estados Unidos ha conseguido resolverlo, evidentemente con los trágicos sucesos del Capitolio, incluso con algún muerto por violencia, pero al final lo ha conseguido solucionar por su propia institucionalidad. Confiemos en que Ecuador lo pueda resolver con su propia institucionalidad. Pero como muy bien decías, ligando las dos palabras, la institucionalidad es la fuente de confiabilidad. La institucionalidad es lo que te permite prever el comportamiento de los demás, prever el comportamiento de los países. En un país sin institucionalidad hay muchísima más incertidumbre. Y la incertidumbre es lo que más espanta a la inversión. Por eso es un problema grave para el crecimiento del Ecuador en el medio plazo. Y la pregunta final, mi reflexión final es, ¿estamos viviendo un cambio de época en el sentido de que hay una crisis institucional porque los ciudadanos dejan de confiar en la institucionalidad, por eso se ve el aumento del voto al populismo y la radicalización de las sociedades? Esa tesis la dejo planteada, pero no me quiero adherir. No voy a decir ni que sí ni que no. Simplemente voy a decir que como hipótesis para entender el tiempo en el que vivimos es muy potente. Bueno, otra pregunta y un poquito asimismo sobre Estados Unidos.
¿Cómo crees que afectaría la situación actual que está viviendo Estados Unidos al Ecuador? ¿Cómo vería afectado tanto la economía como por el nuevo presidente Joe Biden? Bueno, vamos a decir tres cosas. O sea, voy a intentar verlo de tres maneras. La primera va a ser la política de compra, o sea, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Ecuador. La segunda, los tratados comerciales. Y la tercera, la política monetaria. Voy por orden. Evidentemente, Ecuador es muy dependiente de la política de Estados Unidos, porque Ecuador es muy dependiente de la economía de Estados Unidos. Y Ecuador es muy dependiente de la economía de Estados Unidos porque es su principal socio exportador y evidentemente es la principal potencia del mundo, y Ecuador es un país relativamente pequeño en comparación internacional que depende mucho de lo que le ocurre a Estados Unidos. Este dato es bastante importante porque cuando algunas personas dicen no, tenemos la dolarización, deberíamos independizarnos para no depender de Estados Unidos. Como, eso es una imbecilidad porque tú ya dependes de Estados Unidos sí o sí o sí porque es tu principal socio comercial o seguimos dependiendo. Entonces, a Ecuador le vaya bien. Por desgracia, yo no confío nada en lo que está anunciando Joe Biden y yo no tengo ninguna confianza en la capacidad de Joe Biden ni de entender ni de mejorar la economía. Digo las dos palabras porque si no lo entiendes no lo vas a mejorar. Entonces, tengo mucho temor a las políticas económicas que tome Joe Biden, que creo que no van a ser precisamente amigas del crecimiento económico, amigas de la libertad. Por otro lado, tenemos los tratados comerciales. Ecuador, por la propia obcecación ideológica de algunos de sus gobernantes, especialmente Rafael Vicente Correa Delgado, desperdició la oportunidad histórica de firmar un buen tratado de libre comercio, que es uno de los instrumentos que mejor permiten el crecimiento económico de los países con Estados Unidos. Desde entonces se ha intentado revertir en los últimos años con una serie de conversaciones que han ido avanzando, pero este es un proceso largo y difícil. Y no tenemos claro que Joe Biden vaya a ser un firme partidario de la globalización o de la firma de los tratados comerciales. Luego, en ese aspecto, y tampoco sabemos si Ecuador va a elegir a un presidente pro libre comercio, como sería don Guillermo Lasso Mendoza, que sí que apoya la entrada de Ecuador en la Alianza del Pacífico, tratados de libre comercio, o un presidente como Andrés Arauz, no precisamente amigo de la libertad en ninguno de sus aspectos, tampoco en el de libre comercio. Y por último queda el tema monetario, ¿no? Entonces, hay una incertidumbre de si se va a ver un tratado de libre comercio o no, que eso afectaría a las exportaciones de Ecuador. Y por último queda el tema monetario. Evidentemente, Ecuador utiliza el dólar. Y como ya hablábamos al inicio, la inyección masiva de dólares de la nada que se ha inventado el gobierno de Trump en los últimos años y que parece que va a seguir apoyando el gobierno de Biden, en el medio plazo puede tener consecuencias sobre la inflación y, por tanto, sobre el valor del dólar. Yo en este aspecto soy tan firme partidario de la dolarización que creo que estar dolarizado es mejor que ser el país que emite el dólar, porque creo que los efectos inflacionarios llegarían a Ecuador después y serían más fáciles de paliar. He dado una amplia respuesta, Javier. No sé si te he respondido a todo y si quieres alguna otra pregunta. No, encantado de tus respuestas. Y ya que, bueno, en cierto tema pronunciaste sobre la producción. Es evidente que la producción en Ecuador se ha visto disminuida, ya sea por la pandemia, por políticas que ha implantado el gobierno de Lenín Moreno y todo esto. ¿Cuáles crees tú que serían los nuevos mecanismos para que toda la industria ecuatoriana se pueda reactivar? O de cierta manera algo de la industria. Vamos a ver, me llama la atención la pregunta porque en la pregunta hay tres partes bastante llamativas. La primera, Ecuador tiene poca producción porque tiene poca inversión. Ecuador ha sido sostenidamente durante los últimos 15 años el país o uno de los países, porque evidentemente está Venezuela, está Barbados, es decir, hay países muy pequeñitos, Barbados está alto, perdona, que han tenido menos inversión extranjera directa. Claro, hay mucha retórica, mucha conversación bastante inútil, en mi opinión, sobre la inversión extranjera directa, pero esto es bastante sencillo de entender. La inversión extranjera directa es que alguien confíe en tu país y ponga $1 millón para poner una fábrica o una tienda.
si pone $1.000.000 para poner una fábrica o una tienda, a vosotros, jóvenes ecuatorianos, os contratarán para trabajar en esa fábrica, en esa tienda. Luego, si queremos empleo, necesitamos inversión. En primer lugar, la inversión de los propios ecuatorianos y, en segundo lugar, la inversión extranjera directa, que además tiene especiales ventajas porque viene con know-how, viene con maneras de hacer las cosas, viene con conocimiento, viene con capital, es especialmente importante. Por tanto, lo que se necesita no son leyes, la economía tiene leyes básicas, lo que necesita en Ecuador no son leyes específicas para reactivar la industria, lo que se necesita en Ecuador son leyes generales para no hostigar a la industria. Es decir, no necesitas algo muy excepcional, necesitas algo muy normal. Algo muy normal, ¿qué quiere decir? Ecuador está ahora mismo en el puesto 129 del mundo en el índice de hacer negocios. Es el país número 170 en el que es más difícil empezar un negocio. ¿Necesitamos algo increíblemente excepcional, un programa de ayudas, una ley especial? No, necesitamos que no hostiguen a la empresarialidad. Necesitamos que no fastidien a quien quiere crear un negocio. Necesitamos, y esto es todavía más importante, que cambie la retórica. Que cuando alguien quiere montar un negocio, no se les diga, maldito empresario capitalista explotador, que quieres aprovecharte de los... Si seguimos con esa retórica, seguiremos con esas leyes que impiden la empresarialidad, y eso no es un problema por los empresarios o empresarias, a los que yo personalmente les deseo lo mejor, pero no es mi principal preocupación. Es un problema por los empleados y empleadas, que dejan de contratar porque no se crean las empresas. Así que Ecuador no tiene que hacer una ley coyuntural para apoyar la reactivación. Ecuador tiene que hacer cambios estructurales para promocionar la producción, porque el problema no es solo de la pandemia de ahora, el problema es estructural de mucho antes. Claro, hablamos ahorita acerca sobre que se necesita una mayor ordenamiento o menos regulación para la parte del sector privado. Y yo creo que ahí vienen los retos para asumir una economía estable y que pueda avanzar hacia el futuro. ¿Cuáles considera usted que son los principales retos que como Ecuador tendremos que superar para poder llegar a ese punto de una economía donde se pueda hablar de sostenibilidad? Vamos a ver, Alexis, yo creo que el estudio del accidente me parecen como obviedades, sin embargo es verdad que hay una concatenación de argumentos que nos lleva a lo importante. Vamos a ver si nos centramos. Aquí, el problema fundamental, lo que realmente a mí me preocupa como analista de la economía de Ecuador, es que hay un 32% de personas pobres. Ese es el problema fundamental. Pero si queremos solucionar ese problema, no lo vamos a solucionar solo dando dádivas o regalando $1.000. Eso no va a solucionar el problema en el medio plazo. Es más, en el medio plazo lo va a empeorar. Si queremos solucionar este problema, tenemos que generar empleo. Y el segundo problema fundamental es que solo hay 1/3 de ecuatorianos con empleo formal. Pero si queremos solucionar el empleo, tendremos que generar empresas. Porque aquí que no se engañe a nadie, la ecuación es muy sencilla. Los empleos los crean las empresas, que hasta en el mismo nombre se parece, ¿no? Los empleos los crean las empresas. Luego, ¿queremos generar empleo? Necesitamos empresas. ¿Y qué necesitamos para tener empresas? No ser un país hostil a la inversión privada, hostil al emprendimiento, hostil tanto en las leyes como en el discurso. Y para eso, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Hablar en público y en serio de reformar, primero, de lo importante que es atraer inversión extranjera directa, aplaudir, yo digo, aplaudir a cada nueva persona que se atreva a emprender en Ecuador, agradecer a cada empresario o empresaria que crea una sola plaza de trabajo. Me parece llamativo y sorprendente que no estemos de luto nacional, no solo, y por supuesto en primer lugar, por las personas que han muerto, que por supuesto hay que llamar a un luto nacional, también por las empresas que se han destruido. Porque cada empresa que se ha destruido, cada restaurante que deja de servir comidas, cada hueca que deja de servir a sus clientes, cada comercio que ha cerrado, supone los sueños y la capital perdido de los empresarios y empresarias, pero además el empleo perdido de los trabajadores de ahí y de la cadena productiva anterior que iba hacia los proveedores. Y además supone que los clientes están menos satisfechos, menos felices porque ya no consiguen lo que quieren. Entonces, tenemos que empezar a hablar de todo lo que hemos perdido
en cuanto a capacidad productiva y empezar a hablar de cómo recuperarla. Porque si ni siquiera valoramos lo que hemos perdido, no vamos a esforzarnos en lograr recuperarlo. Y hemos perdido mucho. Cada empresa que quiebra es un drama. Es un drama por los empleos, por los clientes, por los proveedores y por los propietarios también. Y tenemos que empezar a hablar de todo eso. Así que la concatentación es exactamente cambiar el modelo, la visión económica del Ecuador a intentar apostar por un Ecuador productivo, internacional, que compra y venda en el resto del mundo y que sea capaz de producir para intercambiar. A ver, y otra pregunta. Ya que sabemos que necesitamos una inversión extranjera, ¿estás de acuerdo con las propuestas que realizó el el Instituto Ecuatoriano de Economía Política sobre la internacionalización de la banca? Aunque Guillermo Lazo en una de sus declaraciones decía que sí, estamos internacionalizados, solo que la estructura mismo del país no permite que, digamos, de cierta manera, estas empresas, decir la banca, no crezcan. ¿Crees tú que es por eso mismo que no crece la banca? Vamos a ver, en primer lugar, Javier, me alegra mucho que nombres el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, uno de los centros de pensamiento económico más importantes de este país, del que yo orgullosamente puedo decir que soy asesor y el que me enorgullezco mucho, especialmente de la amistad con Dorita de Ampuero, que supongo que conocéis a su figura, que es la gran dama de la libertad en Ecuador y es una figura respetable y es una grandísima economista, además que tiene una experiencia vital maravillosa. Y dicho esto, el debate sobre los tipos de interés o el debate sobre la competencia en la banca en Ecuador es un debate que yo cuando lo escucho es bastante absurdo, porque escucho al sector bancario y escucho al propio Guillermo Lasso Mendoza diciendo, oye, sí, queremos que haya más competencia en la banca, lo cual es muy sorprendente, porque oye, normalmente los gremios empresariales quieren que no haya competencia porque les quitaría cuota de mercado, pero dicen que sí, pero hay un motivo evidente por el que no va a venir mucha más banca internacional a este país. Primero, porque es el país 129 del mundo en hacer negocios, porque montar una empresa en Ecuador es una labor ímproba y dificilísima. Y segundo, y en el sector bancario todavía peor, porque la superintendencia de bancos decide el reparto de utilidades. Un sector tan increíble y absurdamente regularizado, por el cual, si viniese un banco internacional, un banco español, por ejemplo, a invertir en Ecuador e invierte, para empezar un banco no empiezas con $1 millón, invierte $100 millones. Lo hacen muy bien. Ganan cuota de mercado, consiguen satisfacción de sus clientes y obtienen $1 millón de beneficios. Y como cualquier persona que ha obtenido beneficios, utilidades, dice, muy bien, me los repatrio y los reparto entre los accionistas. Y ahí llega y dice la superintendencia, no, el reparto de utilidades en este país lo decido yo de manera discrecional. Si a mí me da la gana, repartes utilidades. Si a mí no me da la gana, no repartes utilidades. Oiga, pero que las utilidades son mías, que yo he obtenido un beneficio, que yo he ganado dinero, que yo cumplo su coeficiente de reserva que ustedes me han encargado. Ya, pero la norma dice que lo decido yo. ¿Tú crees que alguien con sentido común va a invertir en estas condiciones? Obvio que no. Es evidente que es imposible. Luego, no podemos con una mano atizar a la empresa privada, con una mano atizar a los banqueros y con la otra decir, ¿por qué no vienen más banqueros? Eso es una relación tóxica, es una relación de maltrato. Es como el marido que pega a la esposa y luego dice, ¿por qué la esposa no quiere estar conmigo? Hombre, imbécil, porque eres tú el culpable, porque eres un maltratador. Evidentemente no va a querer ir a estar contigo. Luego, si estás hostigando a la empresa privada, a los banqueros, haciendo publicidad, hablando en público los candidatos electorales de que van a obligar a los banqueros a hacer tal o cual cosa y luego te extrañas de que no haya competencia en el sector bancario. Obvio, eres tú el culpable. Ya que estamos topando un poco el tema de los bancos, y hay un tema muy controversial últimamente acerca del Banco Central. ¿Qué opina acerca de la ley de la defensa del Banco Central? Algo así. La ley tiene, como todas las leyes en Ecuador, tiene un nombre que es como así de largo, ¿no? Se llama algo así como Ley de modificación del Código Orgánico y Financiero, del Código Orgánico Monetario y Financiero y de defensa de la dolarización.
Me puedo haber equivocado, pero más o menos es así de larga y así de difícil. Así que si no te lo sabes, así si este fuese un examen, yo lo entendería, ¿eh? Es difícil aprendérselo. La ley es imperativa, imprescindible. Hoy en una entrevista a la radio me preguntaban, ¿es necesaria? Y yo me he quedado... la palabra necesaria no hace justicia a lo imperativo, a lo imprescindible, a lo necesario que es que esa ley se apruebe. ¿Por qué? Porque esa ley lo único que está haciendo es intentar precautelar, vigilar que el Banco Central se maneje de manera técnica y responsable. Una evidencia, pero como ya hemos dicho anteriormente, el INEC no es confiable, el Consejo Nacional Electoral no es confiable y que cada una de estas dos instituciones no sean confiables tienen graves consecuencias para el conjunto de los ciudadanos. Pero que el Banco Central no sea confiable es especialmente grave. ¿Por qué? Porque en el Banco Central está guardado el encaje bancario de la banca privada. Luego, si el Banco Central se gasta sus activos, vosotros sois estudiantes de economía, sabéis que los activos respaldan los pasivos. Es decir, lo uno va con lo otro, por eso aprendemos a hacer balances, activo-pasivo, lo que va en cada lado. En un lado del Banco Central, en el pasivo, tenemos el encaje de la banca privada, las reservas de los ahorros de los ecuatorianos. Y en el otro lado del balance que tenemos, los distintos activos. Si te gastas los activos, evidentemente menoscabas y fastidias a los pasivos. Por tanto, es importante precautelar que no se produzca ese despilfarro. Cuando tienes un candidato electoral que proclama a viento y manera que su gran plan, su gran idea, fijaros que el candidato Arauz no ha propuesto una sola idea para generar riqueza. Todo de lo que está hablando es de repartir lo que hay en el Banco Central. Bueno, ya, pero aparte de repartir riqueza, un país solo sale adelante si se genera riqueza. ¿Cómo pretende usted generar riqueza? Ah, no, los socialistas de generación de riqueza no hablamos porque eso es cosa de los malditos capitalistas explotadores. Bueno, pues si no hay generación de riqueza, es imposible que se vaya a solucionar la pobreza. Si tu única propuesta es repartir los fondos del Banco Central, estás afectando a los pasivos del Banco Central y tiene una grave consecuencia. Ojalá se apruebe esta ley que dice la imbecilidad rotunda que es privatizar el Banco Central. Vamos a ver, señor, seamos serios. Privatizar, según el diccionario, cualquier persona con sentido común, quiere decir vender los activos a los privados. Y el Banco Central ni tiene acciones, ni se plantea venderla a privados, ni nada que se le parezca. Así que, por mucho que usted diga la palabra privatizar porque a usted le parece que suena mal o porque le apetece decirla, no tiene nada que ver con lo que estamos debatiendo. A ver si nos centramos. Muchas gracias por esa respuesta. Y otra, igual, asimismo, con respecto al Banco Central. ¿Consideras que es viable la eliminación del Banco Central? Bueno, varias preguntas. ¿Consideras que sería bueno la eliminación del Banco Central? ¿El Banco Central actualmente crees que tiene política monetaria o no? ¿O solo está utilizando sus instrumentos como banco? Vamos a ver, las dos preguntas son muy buenas. Sí, y quiero hacer una diferenciación. Como teórico, sí que digo que mi solución ideal sería eliminar el Banco Central. Creo que la existencia del Banco Central en dolarización es innecesaria y no solo eso, sino además perjudicial. Y creo que lo ideal sería eliminar el Banco Central. Eso es una cosa que yo digo como teórico. Otra cosa es que crea que en la práctica, en la realidad político-económica del Ecuador a día de hoy, 5 de marzo del 2021, sea factible o sea fácil conseguir llegar a este nivel, a conseguir llegar a la eliminación del Banco Central. Luego, me parece que a nivel académico teórico, o vosotros como estudiantes que tenéis más capacidad de soñar ecuadores ideales o de soñar ecuadores que os gustaría, es una propuesta que a mí me parece interesante. Pero evidentemente no nos podemos quedar en el sueño o en la teoría y evidentemente es mucho más factible y mucho más imprescindible o imperativo, necesario, lograr un Banco Central técnico y manejable que no sea un despilfarro. Ahora, ¿el Banco Central tiene política monetaria? Claro que tiene política monetaria. El Banco Central y la Junta de la Superintendencia de Bancos hacen políticas monetarias. La fijación de los tipos de interés es una importante política monetaria. No tienen la principal política monetaria, que es el manejo de la masa monetaria de la creación de dinero. Pero sí tienen otras muchas políticas monetarias que están utilizando y que, por desgracia, utilizan en demasía.
Entonces sí que tiene política monetaria. Ojalá el Banco Central fuese prudencial y fuese lo mejor que podría llegar a ser en dolarización, que es un instrumento macroprudencial para la economía del país. Listo. Y bueno, ya para finalizar esta grandiosa entrevista que hemos tenido contigo, me gustaría que puedas dar un consejo a toda nuestra audiencia. Un consejo puede ser a estudiantes, consejo para que puedan emprender sus propios negocios, lo que tú quieras. Si es que quieres hacer alguna invitación, estamos atentos igual. Bueno, Javier, Alexis, yo la verdad es que si vosotros sois la muestra, no sé si sois los mejores estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato o no, pero si vosotros sois la muestra, me quedan pocos consejos que daros, porque es evidente que tenéis curiosidad por conocer el funcionamiento de la economía y capacidad de hacer preguntas y repreguntas. Así que mi consejo a vosotros, como a cualquier estudiante de economía, es estudiar con legítimo interés por aprender. No os creáis lo que os dice cualquier persona, incluido yo mismo. Investigar más allá. Que conozcáis cuál es la situación monetaria en Estados Unidos, ya es bueno. Que conozcáis el trabajo del Instituto Ecuatoriano de Economía y Política, ya es una gran señal. Que cuestionéis las propuestas electorales de los distintos candidatos, ya es una gran señal. Eso es lo que es mi mejor consejo para un estudiante, evidentemente, es que estudie lo que le enseñan en la clase y mucho más, porque la realidad económica es amplia y bella, muy amplia y muy bella, y hay mucho para aprender. Muchísimas gracias. Y lo único, a mí me gustaría haceros una pregunta a vosotros. No sé si alguna de las respuestas que os he dado os ha sorprendido o queréis hacer alguna repregunta sobre alguna de las respuestas que he dado que queréis aclarar o sorprendido, o estéis a favor o en contra y queréis replicarme. Justo te preguntaba sobre la eliminación del Banco Central, porque en una conferencia profesores estaban a favor de la eliminación del Banco Central porque decía que no cumple ninguna de sus funciones, porque tranquilamente el Banco Central, las funciones que tiene el Banco Central se las puede dar a la Superintendencia de Bancos y Compañías. De hecho, es bastante, o sea, el Banco Central a día de hoy cumple básicamente 5 funciones, voy a decir 3, pero digo 5. A ver, primera, guarda los depósitos de los bancos comerciales, las reservas, el encaje bancario. Pero eso ya lo hace otra institución, que es el Fondo de Reservas, y lo puede hacer cualquier otra institución. Segunda, cumple una función de caja chica del gobierno. Eso es un nefasto y eso es peligrosísimo. Eso habría que eliminarlo. Tercera, cumple la función de publicar cifras estadísticas. Eso lo podría hacer perfectamente el INEC con el mismo método o de mejor manera. Cuarta, cumple la función de ser el punto, o sea, los pagos internacionales se hacen a través del Banco Central en todos los lugares del mundo. Eso se puede hacer con una institución paralela que sea una caja de compensación que se llama, que lo pueda hacer. Y la quinta no me estoy acordando porque hablo así de memoria. Entonces, las funciones que tiene el Banco Central se podrían hacer perfectamente por otras instituciones que probablemente lo harían mejor, sobre todo mejor que la actual situación del Banco Central, que es desinstitucionalizada, antitécnica y desastrosa. Así que, claro que sí, sería muy bueno, podría desaparecer y si se cumpliesen, si se mantuviesen las reservas, se mantuviesen los pagos internacionales, se mantuviese la información estadística, que lo puedan hacer otras instituciones igual o sobre todo mejor, no pasaría nada. Sí. Y bueno, de igual manera te preguntaba sobre si el Banco Central hace política monetaria, porque, bueno, recuerdo que en una clase que recibía me decía, igual, economista decía que el Banco Central no hace política monetaria, no hace nada de política monetaria y lo único que tiene son herramientas. Pero de igual manera, investigando, el expresidente del Banco Central decía que sí hace política monetaria y esa era la gran confusión mía, si verdaderamente hace política monetaria o solo utiliza los instrumentos. Era por eso que hacía esa pregunta. Es que a mí me cuesta, sí, a mí me cuesta ver esa diferenciación, es decir, utilizar los instrumentos es hacer política monetaria. Otra cosa es que no tenga el principal instrumento, que es el cambio de la masa monetaria, pero tiene otros muchos instrumentos, no solo el Banco Central, también la Superintendencia de Bancos, como la fijación de los tipos de interés, la fijación del encaje bancario, los pagos internacionales, que son políticas monetarias secundarias, pero son políticas monetarias. Sí, Alexis, perdona. De hecho, yo, en una revisión que hicimos con nuestro profesor, dentro de la Constitución se contempla que el Banco Central tiene una parte de política monetaria.
Y en dolarización no es, no es lo normal que nosotros podamos ver una política monetaria al 100, como se lo manejan los países que tienen. Uy, Alexis, se te ha ido el audio, ¿no? Sí, se te fue el audio, Alexis. No Se te sé. fue el audio de la nada. Estabas hablando en mitad. Si te parece, Alexis, respondo a lo que me has preguntado hasta ahora y seguimos hablando, ¿vale? Porque se te ha ido de la nada. Vamos a ver. Hay algo muy sorprendente. Vosotros que sois estudiantes me podéis ayudar con esto. Cuando yo lo investigué, solo conozco 2 constituciones en el mundo que dicen que el Banco Central no es independiente, que son la de Sudáfrica y la de Ecuador. Puede haber más, yo no me he leído todas las constituciones del mundo, pero solo 2 en el mundo conozco que dicen que no es independiente. Conozco decenas de constituciones en el mundo que dicen el Banco Central es independiente. Lo lógico, lo normal, lo sano para una economía es que el Banco Central sea independiente. En Ecuador, con esa obsesión centralista y regulatoria que tiene el socialismo del siglo XXI hizo la Constitución de Montecristi a su imagen y semejanza y, por tanto, dice que el Banco Central no es independiente. Eso ya es un primer problema grave y que hay que intentar abordar, plantear o salvar. Una vez dicho esto, el Banco Central, cuando en la configuración que tiene la Constitución de Montecristi, y peor aún, desde el año 2007, y peor aún, desde el Código Orgánico y Financiero del 2014, es completamente el brazo ejecutor antitécnico de las políticas del gobierno. Eso es un desastre, porque en el Comité de Política Fiscal y Monetaria no hay nadie técnico. Hay 5 políticos, hay un ministro, el presidente del Banco Central, pero no hay nadie técnico, independiente y razonable que diga, oiga, no, coger el Banco Central como caja chica del gobierno es muy peligroso. Entonces, ahí está el primer problema, como muy bien, fíjate la palabra que decíamos que era anteriormente, que era tan importante, institucionalidad. El problema es un problema de institucionalidad. No es un problema ya tanto económico, que lo podemos analizar, es un problema jurídico-político. Es que la Constitución ya nos fastidia para intentar tener un Banco Central independiente que permita una mejor política monetaria. Alexis, ¿tenemos ahora? De hecho, yo creo que de la ley que se está mandando, yo creo que el principal problema que se están enfrentando es ahora con la Constitución, de cómo puedes esa ley implementarla con el marco jurídico que tiene la Constitución. Y yo creo que ese es el principal reto que se supone para poder viabilizar esta nueva propuesta de ley. Bueno, Alexis, la economía es una cosa, el derecho es otra y la política es otra. A ver, el problema que tenemos a día de hoy, y estamos a 5 de marzo, es que la Asamblea se ha negado a debatir una ley. Eso es lo contrario a la política y lo contrario a la lógica. No es la Asamblea la que tiene que decidir si una ley es constitucional o no. Para eso está el Tribunal Constitucional, especializado en decidir si algo es constitucional o no. No es la Asamblea, que además está formado por gente que, por decir lo mínimo, tiene graves carencias en su formación, no es la Asamblea la que tiene que decidir eso. Y, sin embargo, se ha negado. De hecho, lo han hecho de manera anticonstitucional, diciendo, vamos a defender la Constitución, han incumplido la Constitución porque esa no es su función. Una vez que la Asamblea apruebe el resultado, la cuestión de hasta qué punto una ley es constitucional o no es muy complicada. Y el Tribunal Constitucional podrá decidir qué artículos sí, qué artículos no, o toda la ley no. Pero eso lo tendrá que decidir el Tribunal Constitucional, que para eso está, no la Asamblea. Y ese irrespeto a las formas, a las instituciones, es exactamente lo que estábamos hablando antes, de que tiene graves consecuencias. Si tampoco la Asamblea cumple su función y su deber con la ley, ¿quién lo va a cumplir? Muy gustosos que hayas aceptado esta breve entrevista que, bueno, se lleva planificando casi un mes para contactarte y todo eso. Encantado, Javier. Para mí ha sido un placer, Alexis, y lo único que espero y reitero es que la próxima ocasión me podáis invitar a Ambato y podamos estar en persona. Listo. Yo creo que será el próximo reto. Lo haremos.